Evangelios sinópticos por completo, porque habrá referencias. No es que haya contradicciones ni ningún problema entre Juan y los sinópticos. Es simplemente, como vamos a ver, un enfoque bastante diferente. Y lo que vamos a ver es algunos detalles al principio, cosas interesantes, importantes, sobre este comienzo del Evangelio de San Juan en capítulo 1. Primero, apuntar ahí, si queréis, que hay solo 7 milagros que aparecen en el libro de Juan. Solo 7. Pero de esos 7, 5 son únicos de Juan. Así que solo menciona Juan 2 de los milagros que aparecen en los sinópticos. Los otros 5 son únicos en Juan. Y no hay ninguna parábola. Ninguna parábola aparece en el libro de Juan. Curiosidades. No es que haya una doctrina que dice que Juan es mejor o peor por eso. Es simplemente detalles importantes. Luego, este apunte letra A dice el verbo de Dios de 1:1. Vamos a mirar algo que pienso que la gran mayoría hemos hablado con algún testigo de Jehová, ¿verdad? Y sabéis que ellos han cambiado detalles aquí en estos versículos. Y quiero destacar uno, no es para pillarles o pegarles, pero para fortalecer nuestro entendimiento que esta es una buena traducción que tenemos aquí delante. No hay que ir a buscar su traducción, es mala traducción, manipulan las escrituras originales. Y vamos a leer esos detalles que tengo aquí apuntados. Dice, la ausencia del artículo determinado enfatiza la calidad, carácter y naturaleza del sustantivo. Y eso en versículo 1 es donde es importante, porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sabéis lo que ellos añaden allí? Dicen, el verbo era un Dios. Pues en castellano tenemos artículos indeterminados y determinados. Un o una, o el o la. Pero en griego no hay ese un o una, pero hay el o la. Entonces, la ausencia de cualquier artículo no significa necesariamente que hay que poner un o una, porque la ausencia determinado enfatiza la calidad, carácter y naturaleza del sustantivo. Hablando del carácter, calidad y naturaleza de Dios. No si existe uno en vez de 2 o 7. No estamos hablando de uno en vez de más. Bueno, seguimos leyendo. Ese primer hueco es la palabra Dios. Y la traducción más exacta ni es y el verbo era Dios, porque el orden es al revés. Y ellos no han cambiado el orden en su traducción. No han puesto lo que sería mejor, y Dios era un verbo. O un Dios era el verbo, sería lo mejor. Entonces, no están siguiendo su propia lógica para querer cambiar la doctrina de la deidad, que Cristo es Dios. Pero hay más. Nota para los que niegan la deidad de Jesús utilizando este pasaje. Mira en versículos 6 y 7. En 6 y 7 tampoco aparece ningún artículo determinado en el griego, o sea, ni un él ni una la delante de Dios, Juan, ni testimonio. En 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, estos versículos deberían leerse así, si vamos a seguir lo que ellos han hecho en versículo 1. Hubo un hombre enviado de un Dios,
cuyo nombre era un Juan, él vino por un testimonio para que testificara de la luz. Pues ellos no ponen así, ellos ponen, se levantó un hombre que fue enviado como representante de Dios, su nombre era Juan, este hombre, y ellos lo tienen así, vino para testimonio a fin de dar testimonio acerca de la luz. No hay que escucharles. Manipulan lo que quieren. Y nosotros queremos recordar que Cristo es Dios hecho carne. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese hombre, ese verbo, quien fuese, y sabemos que era Jesús, era Dios hecho carne. Ahora, que lo entendemos, lo puedes explicar tú, ¿cómo se hizo? No, lo aceptamos, lo creemos por fe. Y evidentemente nosotros creemos que Cristo era Hijo de hombre, pero Hijo de Dios, Dios hecho carne, muchos títulos tiene. Y todos ellos son importantes para que le conozcamos en su plenitud. Vale, vamos a la letra B. Y aquel verbo fue hecho carne, lo que acabamos de leer. Un famoso teólogo, pastor Morgan, dijo, desde la eternidad Dios vino y fue manifestado a los hombres y ha vuelto a la eternidad. Eso es lo que creemos acerca de nuestro Señor Jesús. Letra C, Juan 1 al 12 se dirigen al mundo y Juan 13 al 21 a los creyentes. Eso no significa que tú y yo no podemos aprovechar y aprender de Juan 1 al 12. Pero el enfoque, ¿sí? Capítulos 1 al 12. Capítulos 1 al 12, gracias. Se dirigen al mundo para poder enseñar al mundo que éramos nosotros también del mundo antes de ser salvos, hechos hijos de Dios por haber recibido a Jesús como Salvador. Éramos del mundo. Muy importante. Por eso es tan importante si podemos usar el libro de Juan cuando testificamos a los del mundo para que vean que este es verdadero Dios que puede salvar sus almas. Luego, la cronología presentada en el libro indica la más amplia presentación del ministerio del Señor. Hay 3 Pascuas diferentes que se tocan aquí en el libro. Pero es curioso, si queréis añadir ahí, no sé si, creo que tenéis un pequeño hueco ahí, ¿no? Alguien ha calculado que solo nos cuenta los acontecimientos de 20 días actuales de su vida. Todo el Evangelio de Juan. 20 días de su vida. Y 1/3 del libro, capítulos 13 al 19, nos da los detalles de un solo día. El día de la cena del Señor, su entrega, y le van a preparar para la crucifixión. 1/3 nos dan los detalles de un solo día. Capítulos 13 al 19. Entonces hay un gran enfoque en las últimas palabras que Jesús tenía que decir a sus discípulos. Ahí comenzando en capítulo 13 cuando lava los pies de ellos y hasta que acabe su oración intercesora en capítulo 17 y sigue. Quiere darles todo lo necesario antes de su partida. En un solo día leemos todos esos detalles de 7 capítulos enteros. Ahora, los propósitos del Evangelio de Juan. Un propósito, si miramos en capítulo 20, al final nos revela, al final lo que ha estado haciendo Juan. En Juan 20, 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas ¿qué? Señales,
que Jesús es el Cristo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que un propósito es presentar señales. No es la palabra aquí los dunamis de Jesús, no son señales de poder. La palabra dunamis, que es poder, como en Hechos 1:8, no aparece en todo el libro de Juan. Pero en los sinópticos aparece entre 10 y 15 veces en cada uno de los sinópticos. Ni es la palabra teros, que solo aparece una vez en Juan 4:48, donde Jesús les regaña por su deseo de ver las maravillas que querían ver, sino la palabra aquí de señales, en versículo 30 de Juan 20, es semillas, con una énfasis en la fuente de la señal. Ese último hueco es la palabra fuente. ¿Y qué es la fuente? Dios mismo. Él ha venido de Dios, es Dios hecho carne y es la fuente de todo lo que hizo. Vale, siguiente hoja. Otro propósito del libro de Juan es provocar fe o creencia. 96 veces el verbo pistuo, que es creer, aparece en el libro, y sobre todo la manera de creer en Él. Pocas veces ese concepto de creer en Él aparece en los sinópticos. Sí aparece, pero poco comparado con Juan. Ellos creyeron que Él era Hijo de Dios. Creyeron que había venido del Padre. Pero creer en Él como persona, como para seguirle, como discípulos, seguidores, eso es un concepto especial para el libro de Juan. Unas 34 veces aparece ese concepto de creer en Él, en Juan. Y tenéis algunos versículos ahí, Juan 1:12, 3:16, 6:35, y podéis ir mirando esos más tarde. Y es curioso que la palabra pistis, no pistuo, pistuo es el verbo. Pistis, que es fe, aparece en el Nuevo Testamento 243 veces y muy poco en el libro de Juan. Y la conclusión de los teólogos es esto, que Juan enfatiza una fe activa, una fe que funciona, no es una fe seca, que creo eso o creo que eso, creo, sin embargo, sino creo en Él, para andar con Él, porque es mi Señor. Es algo muy activo, no solo estático. Otro propósito del libro de Juan es presentar a Jesús como Hijo de Dios. Es divino. Ese es el enfoque más fuerte del libro de Juan, es como el Hijo de Dios. Se le llama Hijo de Dios 9 veces en el libro. Se le llama unigénito Hijo 3 veces. Y Jesús llama a Dios su Padre 120 veces. Ahora, para nosotros, no sé de vosotros, cuando yo he llamado a mi padre papá, no he pensado, yo soy igual que mi papá. Nunca me ha entrado ese concepto, pero evidentemente para los judíos de su día, cuando él dijo que Dios era su padre, pensaban que era blasfemia porque se hizo igual a Dios al decirlo. Entonces su manera de pensar era diferente que el nuestro. ¿Alguien aquí se ha considerado igual a su padre? O chicas, igual a vuestra madre por decir mamá o papá. Es un poco ajeno a nuestra manera de pensar. Pero para ellos querían apedrearle por blasfemia, por ponerse igual a su padre. Pero en un sentido, incluso en esta cultura, sobre todo entre los vascos, ¿quién hereda el caserío?
el primogénito. Él llega a ser el nuevo jefe, el nuevo dueño, propietario de todo lo que pertenece a esa familia. Es una cadena perpetua de heredad. Él llega a ser igual a su padre, hasta el primero que tenía esa parcela. Entonces, en un sentido sí lo entendemos, que tiene los mismos derechos que su padre y sus padres hasta que comenzó a tener esa propiedad. Entonces, esa es la idea de su divinidad, de llamar a Dios Padre tantas veces además, que se pone igual a su padre. Y eso les ofendía mucho. Y también la letra D, Jesús es la fuente de vida. Ese hueco es la palabra fuente otra vez. Viene de la palabra griega zoe, que aparece 40 veces en Juan y solo 16 veces en todos los sinópticos. Más o menos 5 veces en cada uno de ellos y 40 en Juan. Porque de él viene, emana vida, Jesús. Ahora, esos son los propósitos del libro. Vamos a mirar ahora algo del desarrollo del libro. Algo que siempre me ha fascinado es la manera de Jesús de tratar a las personas individualmente. Él trata a cada uno individualmente, con individuos. Primero con Natanael. Creo que no lo tenéis ahí apuntado, ¿verdad? En Juan 1, vamos a volver ahí a Juan 1 y ver brevemente algo que me ha chocado de su encuentro con Natanael. ¿Os acordáis que Felipe fue y halló a Natanael, según versículo 45 de Juan 1, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Has parado a pensar alguna vez por qué le chocó tanto a Natanael que Jesús dijera, cuando estabas ahí sentado debajo de ese árbol? Y eso le chocó tanto. Era porque era tan inusual que uno se sentara debajo de un árbol. Y en este caso él estaba sentado. Quizás estaba meditando sobre el Mesías. Y Jesús lo sabía. Y cuando Jesús dice: cuando estabas ahí sentado, y Natanael se dio cuenta, él sabe lo que estaba pensando en él. Puede ser que él estaba contemplando algún pecado y Jesús lo sabía y estaba trayendo convicción a su corazón en este momento. No sabemos, es simplemente curioso, pero Jesús iba a su corazón, quería convencerle que yo soy. Otra vez, es el gran yo soy Jesús en este libro. Luego, con Nicodemo en Juan 3. No vamos a mirar los detalles porque sabemos la historia bastante bien, ¿verdad? Por causa de Juan 3:16. Con un fariseo de fariseos. Le habla con un ejemplo tan sencillo como el viento y nacer de nuevo. Y él no lo entiende. Y Jesús le reprocha un poco de: ¿cómo es que no entiendes? Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Y luego en Juan 4, vamos a la mujer samaritana, es el siguiente ahí. En Juan 4, con una mujer que vamos a ver en la historia, tiene una historia de haber tenido 5 maridos y ahora está viviendo con un hombre que ni se ha casado con él.
Una mujer, diríamos, pecadora. ¿Y qué esperamos de Jesús con un pecador tan descarada? Pues va a tener compasión, ¿no? Paciencia, mucha misericordia. ¿Y qué dice? Vete a buscar tu marido, sabiendo su historia, y ella tiene que defenderse, tiene que explicarse, pero Jesús va con Nicodemo, con una ilustración profunda, y con esta mujer directamente a su pecado. Es su gran pecado, no poder vivir. Los hombres son terribles, son viles, malos hombres. 5 de ellos no pueden con ella vale. Pero Jesús va directamente con esta. Me sorprende un poco. ¿Por qué no va por la puerta atrás y le muestra compasión? No, va directamente para que sea convencida que es pecadora. Luego, en Juan 5, el hombre impotente que está ahí al lado del estanque en Bethesda, en versículo 2, estaba allí acostado. Sí. Yo en español, castellano, lo que quiera, lo del hombre impotente suena como muy mal. Sí. Diría yo el hombre impedido o algo así. Vale. Yo pensé que había... Tiene unas connotaciones muy serias. Vale, entiendo. Seguramente lo traduje en mi mente directamente sin pensar en esas otras posibilidades. Entonces, mejor impedido, vale. Estoy mirando el texto para ver cómo le llamaban. Si estaba cojo, ¿qué palabra usa para este hombre en particular? Versículo 5, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, acostado. Vale, impedido. Paralítico. ¿Dónde dónde? ¿Cuál? Ana. En el título. Sí, pero los títulos no están inspirados. Vale, pero es buena descripción. Paralítico, no podía andar. Vale, impedido, paralítico. Gracias. O imposibilitado también. Vale. Eso me gusta más, es más paralelo a lo que tenía. Es lo que quería decir con la palabra mía. Gracias. Ahora, es curioso lo que pasa aquí, que este hombre está al lado del estanque, y evidentemente los judíos creían que un ángel descendía, y Jesús no dice, ¿por qué crees una tontería? Él no pone en cuestión si es verdad o no que ese ángel agita el agua. Y la verdad que siguen acostados ahí todos indica que alguien se sanaba. Si había una idea de que un ángel desciende y agita el agua y se queda sana la primera persona que toca el agua después del movimiento del agua y nunca funciona, no van a estar ahí. Y este hombre, ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. No sabemos cuántos de esos 38 estaba allí. Posiblemente 38 de ellos. ¿Quién sabe? Si es su única esperanza y si funciona, yo estaría acostado allí. Pero tiene un problema que no puede llegar. Y cuando Jesús le pregunta en versículo 6, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿No os parece un poco raro que Jesús no sabe lo que ocurre aquí en este estanque? Que se agita el agua y el primero que toca, ¿por qué estaría allí? Ahora, no quiero decir que Jesús estaba haciendo algo ridículo con este hombre, pero recuerda, Adán, Dios con Adán, ¿dónde estás? Como si Dios no sabía.
Dios sabía dónde estaba. ¿Qué quería que Adán hiciera? Confesar. Quería oír de Adán: yo he hecho lo que sea y estoy aquí escondido porque quería darle la oportunidad de decir él lo que había en su corazón. Adán, creo que lo mismo aquí. Confiésame, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Y él respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Le ha contestado? Indirectamente sí, porque dice: entre tanto que yo voy. ¿Cuándo va? Cuando se agite el agua. Yo voy. ¿Por qué? Porque quiero ser sanado. Entonces sí contesta. Y luego Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado. Entonces Jesús trata con individuos según su necesidad. Tiene sabiduría. Necesitamos estudiar la manera de Cristo con individuos para aprender cómo hablar con ellos. Yo por lo menos pido oración de mi familia, de nuestra iglesia, sabiduría para saber, en una visita en el hospital hoy, con unos críos en una clase de inglés, ¿qué les dices? ¿Cómo lo dices? Hay que tener cuidado. ¿Qué dirán los padres? Pero nunca con vergüenza de ser cristiano y querer compartir esta persona de Jesús con ellos, como él hizo. Luego, la letra E, con la mujer sorprendida en adulterio. En Juan 8, vamos a mirar eso brevemente. Siempre me choca que el hombre, ella fue sorprendida en el acto. ¿Dónde está el hombre? Ya apedreado. Dudo. Están ahí para tentar a Jesús, para ponerle piedra de tropiezo y acusarle. Pues no son consecuentes con su acusación. Y me pregunto dónde está ese hombre. Ahora, alguien diría: pues hay que tratar a esta mujer como hizo Jesús. Pues ¿cómo le trató? Vamos a mirar en versículo 5 en adelante de Juan 8. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía intentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Bueno, ¿qué pensáis que estaba escribiendo? Algunos piensan que uno de los 10 mandamientos, no adulterarás o algo así. Especulaciones, no sabemos lo que estaba escribiendo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, en hacer eso, y sabemos la historia, se van poco a poco, desde el mayor hasta el menor, desaparecen todos y está él solo con esta mujer delante. Con hacer eso, está diciendo Jesús que no había pecado la mujer. No, porque si seguimos leyendo, en versículo 11, ella dijo: ninguno, cuando le preguntó quién le condenó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No dice que no había pecado, pero no le condenó. Él tiene mucha ventaja sobre nosotros, sabe el corazón de cada persona que tiene delante. Seguramente esta mujer estaba arrepentida. Tengo que creerlo. Leyendo toda la Escritura, la persona arrepentida que cree a Jesús tiene vida, tiene perdón de pecados. Y cuando Jesús le dice: ni yo te condeno, él sabría lo que había en su corazón. Pero no le dice que nunca había pecado. Y no peques más, le dice. Un poco fuerte, ¿no? Llamar a la pobre mujer que estaba ahí tan avergonzada delante de todos. Eres pecadora. Todos somos pecadores y tenemos que recordar a todos, a la manera más sabia, que somos y son pecadores, pero que hay esperanza por este Redentor Jesús. La F, con el hombre ciego de nacimiento en Juan 9.
Y hay más que solo estos. Estoy destacando simplemente mis favoritos. Casi en orden aquí. Este hombre nacido ciego. Le preguntaron sus discípulos en versículo 2 diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, antes de condenar a sus discípulos y a todo el mundo de aquel entonces, ¿no es verdad que nosotros hacemos lo mismo? No por la ceguera, por cualquier cosa que nos pasa. Tenemos un accidente, tenemos una enfermedad y nos preguntamos: Señor, ¿qué he hecho? Es una pregunta lógica. Puede ser castigo. Es lo que estamos pensando. Si tengo algo malo, tiene que ser castigo. No tiene por qué ser castigo. Aquí vemos que era para la gloria de Dios. Duro nacer ciego. Y no sabemos qué edad tiene ahora. Toda su vida ciego, esperando, sin saber, la llegada del Mesías para curarle, para la gloria de Dios, para poder ver. Algunos dirían: Dios no es muy misericordioso. Yo diría: Dios es muy misericordioso. Porque había otros ciegos que no creían a Jesús, que no recibieron su vista, pero este sí. Y podía participar en la gloria de Dios. Y tú y yo, quizás en una enfermedad, tenemos una lista de oración en nuestra iglesia. Hay algunos inconversos bajo el apartado de salud. Pedimos por su salvación, que Dios use la enfermedad o lo que sea, cáncer, corazón, problemas, para llamarles la atención, para que se den cuenta que necesitan estar preparados para su encuentro con Dios. Pero tenemos la otra mitad, son creyentes. ¿Qué pedimos? Que Dios les dé fuerzas, que aguanten, que sepan como Job, ver que voy a salir como oro al final. Y que no piensen necesariamente que han hecho algo mal. La verdad es que los más quizás favorecidos son los que sufren más. Dios sabe que pueden más, quizás. Es una idea. Dios no me ha informado directamente sobre eso. Pero hay que guardar nuestros pensamientos, de no sacar conclusiones, porque es fácil sacar las conclusiones que tenemos. Y luego el último en Juan 11, con Marta. Ahora tú dices: pero ¿no trató a María, Marta y Lázaro, los tres, individualmente? Sí. Pero vamos a mirar a Marta solamente aquí en Juan 11, versículo 19, dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Esta pobre mujer que tiene tanta fe en él, pero esta es demasiado. Esta sorpresa que va a resucitar. Vale, voy a pensar teológicamente. En el día de la resurrección resucitará. Vale, vamos a la tumba. Es que Él es tan tierno, tan sabio y trata a cada individuo individualmente, como a ti y a mí. Yo tan fariseo legalista, pensando que yo era tan bueno y a los 18 años Dios me salvó. A otro borracho Dios le salva en su miseria en la calle. Yo ni él mejor ni peor que el otro. Cristo nos conoce. Conoce a todos los que conocemos y tenemos que llevarle a Cristo, como se presenta aquí en el libro de Juan y toda la Biblia. Bueno, vamos a cambiar un poco el chip y mirar el número 2 del desarrollo del libro. Es que podemos mirar el libro de Juan de varias maneras. Podemos mirarlo capítulo por capítulo, cómo él trata a los individuos. O podemos mirar los milagros, por ejemplo.
que demuestran su deidad. Y aquí lo que hizo en Juan 2, cambiando agua a vino, vemos, entre muchas cosas, principalmente que Jesús no está limitado por los procesos naturales. Yo pasé 2 horas ayer repasando mis propias conclusiones sobre el consumo de alcohol. Estoy todavía convencidísimo que no debemos consumir alcohol, para nada. Pero no voy a predicar eso ahora. Solo quiero leer un par de versículos que me convence que lo que hizo Jesús aquí no fue nada malo. Leí unos artículos en internet ayer, en esas 2 horas, que le acusarían a Jesús de hacer pecar a otras personas. Y no creo que hizo eso. Y si fuese alcohol que Jesús hizo de ese agua, y se iban a emborrachar en una fiesta de bodas, sería hacerles pecar, según otros versículos claros del Antiguo Testamento. Y quiero que apuntéis ahí Habacuc 2, 15 y 16. Habacuc 2, 15 y 16, que dice lo siguiente: ay del que da de beber a su prójimo. Ay de él. ¿Qué significa eso? Pobre de él. Y más fuerte, condenado el hombre que haga eso. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Ay de aquel que hace pecar a su hermano. También en Proverbios, 2 pasajes importantes. Si quieres saber cómo recuerdo yo, el pasaje principal para mí es Proverbios 21. ¿Cuál es la edad legal para consumir alcohol en este país? 16. 18. Ah, 18. Vaya. En algunos países es 21. Por eso recuerdo, 21. No 21:1, sino capítulo 20, versículo 1. Me ayuda a recordar. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Ahora, muchos dirían, pues yo no hierro consumiendo mi vasito de vino en la comida. Vale, no te voy a condenar yo. Cada uno tiene que dar cuentas a Dios por sí mismo. Os digo, una vez estuve en presencia de un amigo mío que sacó una cerveza en su propia casa y estaba bebiéndola, y nunca había escuchado a ese amigo mío hablar como hablaba, con unos tragos. Tú dices, no estaba borracho. Vale, él diría que tampoco estaba borracho, pero algo había cambiado con unos tragos de una cerveza que, miré, según los porcentajes del contenido del alcohol, es la más suave que hay, una cerveza de hoy. Pero según algunos expertos, el vino del Nuevo Testamento de esa era fue casi siempre mezclado con agua. 3 veces agua con 1 de vino, que redujo el contenido del alcohol de unos 8 a 15% a un 1 a 3%. Números, son números. Pero os digo, yo vi un cambio en ese amigo. Tú dices, era flojo, vale. Yo tengo que dar cuentas a mi Dios por mi convicción y tú con la tuya. No voy a condenar a nadie, pero consideremos lo que la Escritura dice en Proverbios 29 también. Proverbios, 23, versículo 29. A ver, ¿dónde estoy?
23, 29, eso es, 23, 29 en adelante. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Te engancha, según entiendo. Entonces, volviendo a Juan 2, ¿qué hizo Jesús? Tú dices, parece que Pastor Roger está en contra de la interpretación que hizo vino alcohólico. Es la conclusión que tengo. No hizo eso. Hizo mosto. El creador está aquí en esta boda. El que creó el proceso de tomar agua de la lluvia que entra en la tierra y las raíces de la vid lo chupan, lo suben y al final llega a unas uvas, los llena de agua. ¿Cuánto tiempo cuesta eso? Normalmente unos meses, ¿no? Quizás un año entero, de un año al otro. Que cuesta tiempo. Y Jesús sabe cómo lo creó. Y el milagro fue que eso voy a adelantar unos meses. Y voy a darles mosto ya. Porque sé cómo funciona eso. Y lo puedo adelantar. Es mi conclusión. Hay varios tipos de vino. Hay vinos que parecen en la Biblia que son buenos. En ciertas fiestas se presentaron vino ante Dios. Era una marca de bendición. Pero hay varias palabras y no tenemos tiempo. Hay libros escritos sobre este tema. Pero hay varias palabras en hebreo, por ejemplo. Uno es vino, casi siempre es alcohólico que causa daño. El otro es mosto. Casi siempre se traduce mosto. Entonces no es que siempre en la Biblia cuando aparece la palabra vino es vino alcohólico. Incluso a veces las uvas, en algunos escritores, las uvas se llaman oinos en el griego del Nuevo Testamento. Las uvas no son vino. Si exprimes una uva no vas a sacar vino alcohólico. Como mucho vinagre si está podrido la uva. Sacas mosto. Son mis conclusiones. Para mí eso eleva a Cristo como el creador. Él es el yo soy creador, igual que Jehová del Antiguo Testamento, y eso le revela como el creador que puede hacer con esos procesos naturales lo que Él quiere hacer. La letra B en Juan 4, el hijo del oficial del rey sanado. Jesús no está limitado por distancias. Él no tiene que estar allí para tocar. En el caso en Marcos, tocó 2 veces los ojos del ciego y le sanó. Escupiendo a veces, tocando, pero aquí ni se le acerca este chico. Y Jesús le sana. Eso me anima mucho. Estamos orando ahora mismo por este señor Javier en nuestro pueblo. Yo he podido testificar a Javier. A él le encanta la Biblia. Él dice, amo a Jesús. Pero ha hecho un voto a la Iglesia Católica. Se ha vendido su alma a la Iglesia Católica de joven. Y no puede romper su voto, me dijo. Y le dije, pero si un día te encuentras engañado, que te han mentido, me dijo, pues entonces tendría que pensarlo. Eso me da esperanza, hermanos. Hoy, cuando le vi allí,
parecía a mi padre cuando mi padre estaba en su cama de muerte. Me da pena. Intenté hablar con sus 3 hijas y mujer ahí, diciéndole en euskera, estamos orando por ti, mis hijos te mandan recuerdos y quería mostrar cariño, pero ¿qué le dices? Estaban gritándole, parece que no oía nada. ¿Qué haces? Estamos pidiendo que Dios le dé más tiempo. 82 años tiene, necesita más. Parece que sí. Creo que Dios puede sanarle. Quiero que le sane para que pueda oír otra vez el Evangelio y deje ese voto aparte. Es muy fuerte. Yo no estoy a favor de romper votos, pero votos hechos neciamente por presión de alguien tan poderoso, me parece que se puede romper ese. No fue tan voluntario como puede haber parecido en su día. Y creo que Dios puede sanar a Javier como hizo Jesús con este hijo del oficial del rey que fue sanado. Y para hoy terminamos con Juan 5, el mismo, otra vez tengo que cambiar esta palabra, paralítico, el hombre paralítico, vamos a poner ahí. Jesús no necesita de ángeles para hacer su obra. Ángeles son importantes, Según Hebreos son ministros, siervos de Dios para hacer su voluntad. No quiero quitar nada de los ángeles, pero no hay que acudir a ángeles. No, es muy popular el tema de ángeles hoy día. Libros sobre nombres de ángeles. Cuidado, no sigamos a ningún ángel. Los ángeles siempre apuntaban al Mesías, al Redentor. No, ¿por qué estás de rodillas? Ponte en pie, yo soy siervo. No es ángeles, que Dios puede usar ángeles. Hemos visto el pasaje antes en Juan 5. Parece que un ángel agitaba el agua, ¿vale? Pero Jesús no necesita eso. Jesús aparece y dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y ya está. Fuera de ángeles. Bueno, ahí tenemos que terminar para hoy porque ya hemos pasado la hora de las 9 y la próxima vez vamos a seguir. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? En Juan 13, cuando está Jesús con los discípulos y le dice sobre el que moja el pan y yo le doy, ese es el que me va a vender. Y cuenta la historia que apenas Judas probó el pan mojado, Satanás entró en él. ¿Tiene algo que ver el pan mojado? ¿O qué? ¿Alguna representación? ¿Algo? Por estar mojado en vez de simplemente ser pan. Nunca he pensado en ese detalle. Eso vendrá en 2 semanas, seguramente llegaremos ahí. Lo voy a apuntar a ver si veo algún comentario sobre el pan mojado. No, ahora que comentaste sobre lo de que Jesús actúa personalmente, ¿no? Actúa individualmente sobre cada uno de nosotros. Me llama mucho la atención cuando dice en la palabra de Dios, cuando habla, se refiere a la niña cuando dice Talita Kum. Me parece que es una manera de lo que tú dices, de ver cómo él expresamente trataba con cada uno. A ti te digo, a ti te digo. Eso es. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a terminar con una palabra de oración para hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el Señor Jesús, nuestro Salvador y Hijo de Dios, Hijo del hombre, que es nuestro único y suficiente mediador para llevarnos a tu presencia y para que andemos en tu presencia creyendo en Él para nuestras vidas de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.